firmado el contrato, ¿ya? Entrega todo. ¿Ya? Un caso así, muy surreal, está hablando. Sí, bastante surreales, ¿no? Sí, puede pasar. Firma el contrato y el proveedor le pasa al cliente y la familia quiere asumir eso. Pero un ratito, pero ese proveedor tendría que ser persona natural, porque una persona jurídica no puede morir. No. Bueno, ¿cuáles serían los dos casos? En el caso de la persona jurídica nombra a otro representante, pues. Y en el caso de la persona natural, no se podría suscribir contrato, pues. Allá firmó el contrato. Allá firmó el contrato. Cuando se espera en el paso, que ya firmó el Ya, contrato. firmó el contrato y se muere. A su madre. Ya firmó el contrato. Caso extremo. Claro, la familia quiere seguir. La familia lo quiere seguir. Pero es que depende, pues es una persona natural con qué, es una empresa individual de responsabilidad limitada, es una persona natural con un negocio, tendría que ser algo así, ¿no? Bueno, pues se supone que ya pues es causa de fuerza mayor, pues. Entonces se da por resuelto el contrato. Claro, no va a incumplimiento, pero no le van a ir meter penalidades a los instructores, pues, ¿no? No lo sigue, no lo puede seguir nadie. No, pues. Sí, son. Pero eso es lo que habría que ir a un notario para decidir. Es una sugerencia, ¿no? ¿Qué otra, No le estoy dando chapa para notario, pero es una sugerencia. ¿Qué otra forma hay si no fuera con un notario? Un policía. Una constancia, pues, que se presentó y no sé. ¿Y quién te da la constancia? Un acta. Una carta. ¿Quién te va a hacer el acta? ¿Los van a ser tan idiotas la entidad de hacer un acta? Decir no he cumplido. Pero puede ser una carta, ¿no? Algo así como presentarse, ¿no? Cuando ese traje. Claro, presente. Y ¿Pero qué va a decir la carta? Hoy me presenté y no había contrato. el acto que va a realizar, ¿no? O sea, La carta te la recibe. ¿esa carta se acredita? No acredita nada. Esa carta no acredita nada. Por eso yo le digo, la combinación tiene que ser notario más carta el día siguiente. En la carta el día siguiente dice, vine el día anterior, acá está la constancia del notario, no estaba el contrato. Por lo tanto, te mando una carta requiriéndote para que me cites. O sea, pero pues, sí, pues, para que firmes, pues, ¿no? Para que me cites. Ay, unas cosas más extrañas. A veces puede pasar que en la práctica no se asusten. Lo normal es que vengan ustedes al tercer día y esté el contrato, pero solamente lo firmen ustedes. Entonces lo dejan. Le pueden sacar fotocopia de esa firma. Entonces ahí va a ver, ¿es contrato o no es contrato? Entonces hay toda una discusión doctrinaria si es contrato o no es contrato, porque tiene que firmar la otra parte también para que sea contrato. Entonces no es contrato, si es contrato. Y no te dejan llevarse una copia. No te dejan. No. Lo escaneas, pues. Ha Tienes con tu escáner así. Ya. No, hay un tema de confianza también, porque hay muchas cosas que pueden hacer las entidades y no puedes hacer nada contra eso. ¿No? Se supone que por eso es que yo siempre les digo que el plazo del contrato debería comenzar a partir de la orden de compra de servicio, no de la suscripción de contrato, porque a veces el proveedor no sabe que está corriendo el plazo y ya, oye, pero yo no he firmado nada. Sí, pues para hace una semana que debió firmarse el contrato y ya está corriendo una semana tu plazo. Eso está mal, pues. ¿Cierto? La lógica debería ser que firmas contrato, te dan una copia y a partir del día siguiente comienza tu ejecución. Por eso, frente a esa realidad que es real, o sea, la realidad es que las entidades se demoran una semana en firmar contrato, mientras que pasan por 5 sellos, ¿no? 5, 7, 8, 10 sellos, porque la verdad a veces hay 10 sellos. Entonces, creo que lo más armónico y lo más natural y lo más lógico es que la entidad diga el plazo corre a partir de la recepción de la orden de compra, la orden de servicio, que eso sí es real. Ese plazo es real. Debería ser así, y eso es lo que yo siempre aconsejo que sea así. Y eso se podría evitar. Entonces, cuando hay recepción de orden de compra y servicio, ya perfecto. ¿No? Mientras que no corre el plazo, mejor para mí, pues porque yo le oferté un plazo de un día, entonces ya pues tengo que ver cómo cumple en un día, ¿no? Pero no hay otra.
Porque si mandas una carta, te pueden decir que estás mintiendo. ¿Sí? O sea, te estoy hablando de los funcionarios, porque hay buenos funcionarios y hay malos funcionarios. Hay buenos proveedores y hay malos proveedores, hay de los dos. ¿Cierto? Bien mañosos, entonces ya saben cómo hacerlo. ¿No? Pero la cosa debe ser recíproca, o sea, tanto para la institución como para el proveedor. Sí. A veces a nosotros como proveedores pues nos tienen con que firma, con que cumple tu plazo, con que entrega tu trabajo. Sí. Y ni siquiera han hecho la orden de compra. Claro, pero Entonces, también hay cierto, a veces es cierto también que hay proveedores que chantajean a la entidad y le dicen, yo no voy a cumplir el contrato. A ver, resuélvelo pues. Pero dicen. Entonces dicen, no, entonces la entidad lo resuelve. Sí, porque si la entidad lo resuelve, se mete en un problema. Entonces hay muchos proveedores también que chantajean a la entidad y los tienen así. O sea, hay de las dos. Claro, pero, o sea, Sobre todo cuando son grandes, entonces chantajean a la entidad. A ver, pues ya, ¿tú quieres? Allá, ahí está ejecutando la obra. Si quieres ya, me voy de la obra. Tú vas a tener un problema porque tienes a toda la población encima tuya que quieren la obra. Entonces los proveedores también chantajean. ¿Sí o no? ¿No? Entonces hay de las dos cosas, pues. Hay malos proveedores y malos funcionarios, hay de los dos. Para cuidarse de los malos funcionarios, yo les recomiendo que hagan eso. Puede ser que no pase nada, que todo sea normal y natural, pero puede ser también, claro. hay de las dos cosas. Claro, pero en sí uno debe empezar cuando ya, o sea, el contrato está y la orden está. Claro, pues mamita, pero eso es ¿no? Todo es lindo, pero yo les tengo que dar la obligación, yo tengo la obligación de decirles cómo es en la práctica. Bueno, sigamos. Contenido del contrato. El documento que lo contiene, las bases integradas, que incluye las consultas y las observaciones, ¿cierto? Y la oferta ganadora. Por ejemplo, puede pasar que durante el proceso de selección se haya ofertado un menor plazo. Entonces es el plazo que tiene que estar en el contrato. O puede ser que se haya puesto una mayor garantía. Esa garantía tiene que estar en el contrato. O se hayan podido ofrecer mejoras. Esas mejoras tienen que estar en el contrato. Pero si no las han puesto, igual valen. El hecho de que no las hayan puesto en el contenido del contrato no significa que no sigan siendo contratos. Siguen siendo contratos. Lo normal y lo natural debería ser meterlas. Pero hay muchas entidades que no hacen eso. ¿No? Entonces, ¿qué es? Entonces tienen que tener siempre la oferta a la mano. ¿No? Siempre tienen que tener la oferta a la mano. Puede ser que se obliguen, se generen pues obligaciones para las partes. Pero tiene que estar bien claramente. O sea, un contratista tiene que tener la seguridad de lo que está comprometiendo. Y la mejor seguridad es justamente que estén las bases. ¿No? Si ya nos piden cosas adicionales y todo, ya están yendo más allá de lo que deberían hacer. Y están ya desnaturalizando todo el proceso. En todo contrato debe haber cláusulas obligatorias. Garantías, que hemos visto ya cuáles son. Solución de controversias, siempre tiene que haber una cláusula. Y en caso de que no exista la cláusula, se aplica la cláusula del reglamento de la ley de contrataciones, que es el OCE quien lleva a cabo el arbitraje, ¿no? Y también causales de resolución por incumplimiento. ¿Un contrato se puede modificar? Sí, pero para entregar bienes mejores. Por ejemplo, y eso pasa mucho con los bienes con vigencia tecnológica, por ejemplo las computadoras. Duró 8 meses el proceso, pues impugnaciones, gran nulidad, todo. Entonces cuando ya se da la ejecución del contrato, esa computadora no está en el mercado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el proveedor? Al mismo costo, porque es el mismo costo, es la gracia, poner un bien que ya esté en el mercado, que puede ser un bien mejor. O sea, le hacen el favor a la entidad, pero es una posibilidad. No tienen obligación, pero en la realidad, en la práctica, se van a ver con ese problema. Entonces, ¿cómo cumplen su obligación? Pues dando un bien que pudiera ser en mejores condiciones. Eso ahí de todas maneras tiene que ser modificado el contrato o es internamente, eso se puede solamente... Lo normal debería ser, depende qué variación tiene el bien. Si son modelos, si son estos, son tipos, ¿no? Sí, pues porque los almaceneros, los jefes de almacén no tienen mucha, ¿cómo decirlo? Mucha visión.
Entonces van a decir, no, acá dice esto, ¿no? Porque la orden de compra va a salir con el contrato, salvo que tengan la posibilidad de que la orden de compra ya esté en la modificación. Pero si no está en la modificación y está en el contrato, van a decir, oye, pero tú la orden de compra va a repetir lo del contrato, y el contrato dice esto, y tú me estás presentando algo mejor. Ah, ¿yo cómo sé que es mejor? Pues, entonces mejor que haya previo y que haya una cláusula que te diga eso, ¿no? Yo les aconsejaría eso, porque en la práctica a un jefe de almacén no le vas a discutir si es un bien mejor o no. No tiene capacidad para eso, ¿no? Mejor hacer una cláusula adicional. Mejor una cláusula adicional. Vigencia del contrato es del día siguiente de la suscripción. No confundamos plazo de contrato con vigencia de contrato. Yo suscribo un contrato hoy día y está vigente desde mañana, pero puede ser que recién comience el plazo de ejecución dentro de 2 semanas. Piensen en una obra. En una obra necesitas disponibilidad de terreno, necesitas nombrar al residente, necesitas tener las autorizaciones, el adelanto, ¿no? Entonces eso demora. Entonces una cosa es la vigencia del contrato y otra cosa distinta es el plazo de ejecución. Pueden coincidir, pero también pueden ser bastante. El cómputo es en días naturales. Cuando estamos en la tercera fase es en cómputos naturales, pero esa es la regla general, pero en ese artículo específico del reglamento puede haber días hábiles. Por ejemplo, la ampliación del plazo se cuenta en días hábiles. Recurrir a la conciliación o al arbitraje dentro del contrato, pero es en días hábiles. O sea, la regla general es días calendarios, salvo disposición distinta del plan. Es por 1 o más ejercicios presupuestales, hasta un máximo de 3. Se puede hacer un contrato hasta de 3 años, ¿no? Hay casos muy especiales, porque por ejemplo, si un abogado está llevando un juicio, el contrato va a durar hasta que dure el juicio, ¿no? Entonces ahí ya no hay ese plazo de 3 años, ¿no? Específicamente. Y en el caso del arrendamiento de inmuebles, para hacerlo más atractivo, le dicen, el contrato puede durar 3 años, más 3 años más, ¿no? Específicamente. Pero con una resolución unilateral de la entidad. O sea, si tú renuevas por 3 años más, tienes la obligación de que al propietario decirle, inclúyeme en el contrato, que yo puedo resolverlo en cualquier momento. No sé si lo voy a aceptar, ¿no? Pero, si queremos renovar por 3 años más, tienes que incluir en el contrato una resolución unilateral, y sin ningún tipo de perjuicio para la entidad. Y sí puede aceptar reajustes, pero que estén solamente indexados al índice de precios al consumidor. Solamente el tema de la inflación, nada más. Solamente 3 años más, no. 3 más 3 años. No, pues O sea, 3 años, lo prorrogo por 3 años más, pero con estas condiciones. Ya, pero yo me refiero a que son 3 años más, nada más. Así es. Así Porque que más de 3 años no podría. Así es. No, pero puede ser en forma sucesiva. 3 años, más 3 años, más 3 años, más 3 años. Por el Código Civil establece hasta 6, creo. 6, 9, 12, 15. Pero cada 3 años tiene que haber un corte. Porque si no, imagínate, pues no. Es bueno y recomendable que las entidades cuando tengan alquilado inmuebles sean prolongados, ¿no? Sino lo que significa una mudanza, lo que significa cambios, lo que significa hacer procesos. El plazo del contrato máximo, el plazo de ejecución siempre tiene que ser un requisito técnico mínimo, el plazo máximo, en bienes, en servicios, en obras. Pero podría haber alguien que haya ofertado un monto menor, ¿no? Entonces, ¿cuál va a figurar? El que figure en el contrato. ¿Cuándo se inicia? ¿Al día siguiente de el contrato o al día siguiente a recibir la orden de compra o orden de servicio? Yo siempre me inclino por este lado, más que por el de arriba. Adelantos. Perdón. Sí. Por ahí dice, ¿no?, que el plazo de contrato se inicia al día siguiente. ¿Al día siguiente suscrito el contrato o al día siguiente recibir la orden? Esas son las dos opciones. No necesariamente puede ser así, pues siempre es así. Eso depende de la entidad. Por eso. ¿La entidad dirá esto o dirá esto? No, decía, o sea, mi consulta es, no necesariamente pueden ser esas dos alternativas. Puede haber otra más. Ajá, a eso.
Cuando se cumplan ciertas condiciones. Claro. Cuando se cumplan ciertas condiciones también. Por ejemplo, pensemos en un contrato de adquisición de uniformes. El plazo debería contar recién desde el momento que la entidad le da las facilidades al contratista para que venga a tomar las medidas. Porque si no, en el caso de una impresión de un libro, el plazo debería contar desde el momento que la entidad le da lo que llaman el machote, ¿no es cierto?, el texto que va a imprimir. Sino que, y así puede haber otros casos específicos, donde hay una obligación de la entidad para que comience el contrato, ¿no? Eso se puede establecer. Y eso también lo pueden observar también. Ustedes al momento de su proceso de selección pueden observar y decir, o consultar, ¿no? ¿No sería mejor que se inicie el contrato a tal fecha? Cuando se den estas condiciones, ¿no? No mayor al 30% del monto del contrato, el adelanto. En las bases debe figurar, o en el contrato, en la proforma del contrato, la oportunidad de entrega, en qué momento lo voy a entregar. Pero ahora la novedad es que para no mantener en suspenso el tema del adelanto, porque por más que en el contrato figure un adelanto, no hay ninguna obligación del contratista de pedirlo. Entonces, para evitar esa incertidumbre, con la nueva modificación se ha establecido claramente que en las bases se debe figurar. Por ejemplo, el contratista deberá solicitar el adelanto máximo en 15 días calendario de haber suscrito el contrato. Entonces el día 16 ya no puede solicitar. No es que se lo vayan a entregar entre los 15 días, sino solicitar. ¿Para qué? Para que no quede en un stand-by, porque si bien es cierto hay disponibilidad presupuestaria, hay plata para pagar eso, otra cosa es que el adelanto genera pues un problema para la entidad, si no está claramente determinado. Porque eso significa, pues, que si bien es cierto hay disponibilidad presupuestal, pero se necesita una gestión especial para que la plata esté. ¿Cierto? Porque si estaba pensado que se iba a pagar a fin de mes, entonces de un momento a otro necesitan la plata para pagar. Entonces, ese tipo de cosas, para que no haya esa incertidumbre si pide o no pide, entonces se establece un plazo para que pide. Una vez que pasa ese plazo, se vence ese plazo, ya no puede pedir. Ya no puede solicitar nada. ¿Ya? Y como dijimos anteriormente, se presenta garantía, ¿no? Y por 3 meses, hasta que el adelanto se vaya amortizando y por el saldo se va renovando, ¿no? Subcontratación, son varias figuras, ¿eh? Vamos bien. Subcontratación. La subcontratación debe estar prevista en las bases. O sea, no hay subcontratación si no está prevista en las bases. Así de simple. El monto no debe ser más del 40% de la prestación, ¿no? Y tiene que haber una autorización previa de la entidad, ¿no? Se le tiene que decir que yo voy a subcontratar esta parte del contrato, ya como está previsto en las bases, y esta es la persona que voy a subcontratar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá se aplica el silencio administrativo positivo. ¿Qué significa eso? Significa si la entidad le solicitan la subcontratación, la autorización para subcontratación, y la entidad no se pronuncia en 5 días hábiles, en una semana, entonces se entiende que la subcontratación está autorizada. Silencio administrativo positivo. ¿Ya? Pero el hecho de que se autorice la subcontratación no significa que la responsabilidad no la tenga el contratista. Si hace algo malo el subcontratista, quien va a ser responsable es el contratista, no el subcontratista. Y este subcontratista necesariamente tiene que tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores y no está inhabilitado para contratar con esto. La norma habla de que preferentemente debería subcontratarse MIPIS, pero no hay una forma es muy romántico el tema, pero no hay una forma tampoco de controlar eso. Romántico en el sentido de buenas intenciones, etc. Hay algunas normas específicas para el caso de la subcontratación, ¿no? Hay unas normas específicas para el caso de la subcontratación. En el caso de consorcio,
Y eso lo encuentran en la directiva del consorcio. El consorcio puede subcontratar con la conformidad de todos sus integrantes. Consorcio A, B y C. Empresa A, B y C. Los tres tienen que estar de acuerdo para la subcontratación. Lo que no puede hacer el consorcio es subcontratar a A, porque es parte de sus integrantes. Ni tampoco puede subcontratar al consorcio C y D, porque C es integrante del otro consorcio. Entonces, no puede subcontratar con ninguno de sus integrantes ni con otro consorcio conformado por alguno de ellos. ¿Ya? Tampoco pueden subcontratarse entre sí en consorcio, en los integrantes. Cesión de posición contractual. La cesión de posición contractual es un cambio justamente de vendedor o de comprador, más o menos. O sea, lo que no se quiere es que un postor gane, porque tiene su experiencia, tiene su facturación, tiene una serie de cosas, y después se lo venda al otro. Yo gano y le paso el contrato al otro, Eso no se puede hacer, como regla general. Lo que sí se puede hacer es la cesión de derechos. Yo soy un proveedor de la entidad me debe plata a mí, ¿correcto? Porque he hecho un contrato, he ejecutado, me da conformidad, me tiene que pagar. Pero yo a su vez le debo al banco. Entonces yo le digo, entidad, te autorizo para que en vez de pagarme a mí, le pagues al banco. Y el banco te va a facturar. Eso se llama cesión de posesión. Eso es, perdón, cesión de derechos, no cesión de posesión contractual, cesión de derechos. Eso es lo que se llama el factoring, por ejemplo, ¿no? La venta de facturas, ese tipo de cosas. En cambio, la cesión de posesión contractual es distinta. Y eso está prohibido, salvo algunos casos puntuales. Por ejemplo, la señora Pérez le ha alquilado al hospital un local. El hecho de que la señora Pérez haya alquilado un local no significa que no lo pueda vender. Sí lo puede vender. Pero si el hospital es diligente, lo que va a hacer es inscribir el contrato de alquiler que tiene con la señora Pérez en registros públicos. Porque un contrato de alquiler se puede inscribir en registros públicos. Entonces, la persona que quiera comprar no va a decir después que no sabía que estaba alquilado. Porque en registros públicos es la fe cierta, ¿no es cierto? Todo lo que está en registros públicos se entiende que se sabe, que se conoce. Entonces, si la señora Pérez quiere vender el inmueble a la señora Gómez, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber un cambio, una cesión de posesión contractual, ¿no es cierto? Pero eso está permitido. Entonces van a hacer una cláusula adicional y van a decir que ya las partes en el contrato de alquiler ya no van a ser la señora Pérez con el hospital, sino la señora Gómez con el hospital. Esa es una cesión de posesión contractual que sí se permite. Otra posibilidad, por ejemplo, puede ser cuando se fusionan dos empresas. La empresa A es la que está vendiendo, haciendo el suministro del bien, de alimentos, pero se fusiona con la empresa B, o sea, se junta con la empresa B y forman la empresa C. Entonces la empresa C es la que va a hacer van a hacer una cláusula adicional, van a explicar obviamente todo esto y la empresa C se vuelve una nueva contratista del suministro de alimentos. Pero son cosas puntuales, si se dan cuenta, ¿ven? Son casos puntuales específicamente. O cuando la norma legal lo permite expresamente. Cuando se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo que dijeron es que todos los contratos suscritos por el Ministerio de la Mujer se entendían suscritos por el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Entonces lo que hicieron fueron cláusulas y se cambió el nombre. Solamente esas posibilidades, no más. Durante la ejecución del contrato, puede ser que la entidad o el contratista advierta fallas o defectos en los términos de referencia o en las especificaciones técnicas, ¿no? Pero tiene que darse cuenta de esto dentro de los 7 días
dentro de los 7 días de perfeccionar el contrato, es decir, de suscrito o de recibida la orden de compra o la orden de servicio. Y comunicará tal hecho para poder, o sea, tiene que tenerlo, o sea, lo importante es siempre un proveedor es revisar bien las cosas. Se suscribe el contrato, se revisa bien las cosas y si hay algún problema se comunica. Si no, después ya va a haber un problema de responsabilidad de parte del proveedor, por más que la entidad se equivocó, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ya el contratista salva su derecho. Oye, por si acaso sé que hay algo mal. No, está bien todo. Yo ya me pronuncié, está bien todo. Bueno, yo te advertí que estaba mal. Después ya no me diga después que no me das a la conformidad porque yo ya te advertí. Entonces, de no acoger las observaciones, el contratista deberá continuar con la prestación bajo responsabilidad de la entidad. ¿Sí? Sí. El anterior hay un párrafo que dice solo aplicable a MC. Sí. Solamente lo que pasa es que el perfeccionamiento del contrato se da en órdenes de compra o órdenes de servicio. Cuando se habla de perfeccionar el contrato, ¿no? O sea, ¿por qué se llama perfeccionar el contrato? ¿Por qué no se dice suscrito el contrato? Porque en el caso de las órdenes de compra o órdenes de servicio, también lo que se hace es que perfecciona justamente no con un contrato, sino con la orden de compra o la orden de servicio. Entonces puede ser cualquier tipo de sitio público con uso político. Claro. Pagos. El pago es importante porque el pago termina el procedimiento de contratación. Termina el contrato y termina el procedimiento de contratación. Terminan las dos cosas, ¿no? ¿Cuándo debe pagarse? Cuando se dé la conformidad. Antes de la conformidad no debería corresponder el pago, salvo algunas cosas puntuales. Les cuento. Cuando hay un proveedor único, un solo proveedor, normalmente lo que corresponde es una exoneración por una causal que se llama proveedor único. El OCE todos los años utiliza una causal de proveedor único para contratar a la empresa Oracle Systems. ¿Por qué? Porque la empresa Oracle Systems es la única que tiene la fuente, el código fuente del CAC, del sistema electrónico, de decisiones de contratación del Estado. Y todos los años se le contrata a ellos para hacer el mantenimiento del CAC. Por lo tanto, lo único que pueden firmar es con ellos, no con nadie más. Y ellos trabajan al contado. Ellos trabajan al contado, son sus condiciones. Entonces, si no aceptas sus condiciones, simplemente te quedaste sin CAC. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le dan al OCE una carta fianza por el monto del 100% contra pago. O sea, no es un adelanto, sino es un pago total, pero sin que se genere ninguna obligación. Entonces, pagas y cuando ya termine el mantenimiento se le devuelve su carta fianza. Ese es un procedimiento porque la naturaleza determina eso, ¿no? Los reajustes deben estar claramente establecidos en las bases. Si hay reajustes, tienen que estar claramente establecidos en la base. ¿Y cuál es la fórmula de reajuste? Por ejemplo, combustible. Hay muchas entidades que establecen la compra de combustible por todo un año, pero con una fórmula de reajuste si el precio de planta de la refinería sube un determinado porcentaje, entonces el monto se reajusta automáticamente, ¿no? Pues tiene que haber una fórmula de reajuste específico. Pues, pero tiene que estar claramente definido en la base. Si no es de las bases, no puede haber reajuste. No puede haber reajuste. No, ya ni siquiera tiene que haber la adenda, simplemente se aplica nada más la fórmula. Como las fórmulas polinomiales en el caso de obras se aplican automáticamente, sin que haya ninguna adenda, ningún acuerdo. Tú te presentas sabiendo que hay fórmula de reajuste. Y la fórmula de reajuste tiene determinados elementos. Si esos elementos se dan, el reajuste tiene que proceder. Si no, te estarían engañando como proveedor, pues, porque tú te presentaste sabiendo, asumiendo que si hay una modificación en las condiciones que están establecidas en la fórmula, debe reajustarse. ¿Sí? ¿En qué casos se dan eso? Lo que es obras civiles. ¿Qué casos se dan? En el caso de obras civiles hay toda una reglamentación.